Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, con la casa de Israel, la casa de Judá, y este glorioso beneficio para los extranjeros, los que se determinan amar a nuestro Abba eterno por medio de su glorioso Hijo, para ser sus siervos, y siendo enseñado por la voluntad de nuestro Padre a guardar sus días de reposo y sus fiestas solemnes, abrazando su compromiso, el compromiso que establece por medio de su glorioso Hijo, el compromiso de la consagración delante de nuestro Padre, para vivir conforme a su voluntad. Dicho eso, doy muchas gracias a nuestro Padre glorioso por esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio de estar aquí y poder hablar en el nombre glorioso de nuestro amado Abba por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua. Gracias, Padre, por este tiempo glorioso. Dicho eso, quiero mencionar aquí gloriosamente lo que nuestro Padre dejó registro en las Escrituras conforme a la voluntad de nuestro Padre en cuanto a el cumplimiento del tiempo que nuestro Melech proclama, el Hijo de nuestro Abba, su enviado, su ungido, en Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido de lo que nuestro Padre decretó en Jeremías 31:31. El tiempo se ha cumplido de este procedimiento que nuestro Padre estableció en su voluntad, de su nuevo pacto, un nuevo procedimiento. Ahora, por medio de su glorioso Hijo. Este procedimiento sublime y glorioso, nuestro Padre lo establece y lo cumple. Pero nuestro Padre, por medio de su glorioso Hijo, introduce a su glorioso Hijo, a su primogénito, Yeshua, el Salvador. Salvador significa Yeshua. A su enviado, a su glorioso Hijo, Yeshua, el Salvador. Salvador significa Yeshua. Y por medio de Yeshua, como lo introduce en el mundo, nuestro Padre preparó todo este procedimiento y habían nacido conforme a su voluntad tanto José y Miriam para este procedimiento. Nuestro Padre también consideró en este procedimiento a Zacarías y Elizabeth, porque tenía que nacer Juan el enviado, conforme a las palabras proféticas que proclamaron sus profetas, de que tenía que venir, ¿no es cierto?, Juan, para preparar el camino del enviado del ungido. Bueno, también los profetas hablaron a través de nuestro Padre hablaba a través de ellos, sobre su enviado, su ungido. Un niño os nacerá, la raíz de David. Nuestro Padre proclamó en los profetas, tanto Isaías, tanto Jeremías, Ezequiel, y todos los profetas, sobre su enviado y su ungido, Mashiach Yahshua. Este tiempo glorioso es extraordinario de poder de parte de nuestro Padre, porque su Ruach nos iba a enseñar, a instruir, a educar. La revelación de este procedimiento, la revelación, no una costumbre, no una metodología religiosa, no, sino que nuestro Padre establece este procedimiento. Bueno, nace su Hijo glorioso y establece en su Hijo glorioso todo el cumplimiento de su voluntad en cuanto a su compromiso, porque aquí vemos la voluntad de nuestro Padre por medio de Miriam, en la cual su sierva establece, ¿no es cierto? Y Miriam dice:
Sí, Padre. Y Miriam da testimonio delante de nuestro Padre, que ama a nuestro Padre, que es su sierva, y que le dice: Padre, cúmplase su propósito y hágase su voluntad aquí en mi vida. Es extraordinario. ¿Dónde sale eso? Ya. Lucas capítulo 1, del versículo 38. Entonces, todo esto que había sucedido, y aquí están las palabras de Miriam, en el versículo 31, dice: entonces Miriam, aquí le pusieron María, Miriam dijo: he aquí su sierva, Padre, su sierva. Hágase conmigo conforme a su voluntad. ¿Era fácil para Miriam? No. Miriam, ¿no es cierto?, estaba comprometida con José. Pero aquí nuestro Padre determina su voluntad. Abraham, heme aquí, mi Elohim, toma a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio, al hijo que tú amas. Ofrécemelo en sacrificio. Y ve al monte que yo te diré. Abraham, su respuesta, que la podemos ver aquí: Padre, su solicitud cúmplase y voy a hacer su voluntad. Y lo hizo así. Nuestro Padre, cuando lo iba a sacrificar a Abraham, nuestro Padre le dice: Abraham, Abraham, y escucha, ¿no es cierto?, una voz clarita: detén tu mano, no le hagas daño al joven, no le hagas daño al joven, porque han visto mis ojos que me temes, que me amas. ¿Qué es lo que es el temor? Es el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, aquí vemos a Miriam, a una sierva, a un instrumento que nuestro Padre determina sobre ella que iban a hacer, y nuestro Padre introducir a su primogénito, a su enviado, su primogénito, en esta primera fase, la fase del nacer, del cumplimiento de todas las enseñanzas del reino de los cielos, conforme a lo que nuestro Padre determinó en el compromiso en el monte de Sinaí, y todas las instrucciones a cabalidad, el cumplimiento en su hijo. Pero su sierva Miriam, la madre el instrumento como madre, le dice: entonces Miriam dijo: he aquí su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad, lo que usted ha determinado. Y el ángel se fue de su presencia. Ya. Después vemos en este proceso que nuestro Padre llama a su hijo, a su primogénito, y le dice, y lo guía al Jordán, donde estaba Juan el profeta, llamando al arrepentimiento. Juan el profeta anunciaba el arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Empiecen tomen conciencia, arrepiéntanse y empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? La obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Así está. Entonces, su Hijo glorioso fue enviado donde Juan el profeta, y Juan el profeta lo ordenó, lo lavó como primogénito en perfección, por causa de el problema que había en la vida del pueblo, en los hombres, el problema que había de dentro de los hombres, de su pueblo. Fue lavado, y al salir de las aguas, dice que Juan el profeta, que vio algo que descendía en forma corporal
parece que tiene alas, y se introduce, ¿no es cierto?, en el primogénito. ¿Quién vino? El reino de los cielos. Mashiach con nuestro Padre Mashiach. Y se introduce. Entonces, en esa realidad, de inmediato nuestro Padre, vamos al desierto, porque hay que ir a hablar con un personaje. ¿No es cierto? Ese personaje. Bueno, nuestro Padre empieza ahí el proceso glorioso, esta segunda fase de este procedimiento que nuestro Padre establece. Y en ese momento es apartado de la familia, es apartado de todo, ¿no es cierto? Porque después vemos cuando le dicen, mira, maestro, Miriam, tu madre y tus hermanos vienen, y él, conforme al reino de los cielos, la voluntad de nuestro Padre, dice, ¿quién es mi madre? No la reconoce como madre. ¿Y a quién reconoce? Porque ya tenía otra realidad. Dice clarito y lo proclama, mi madre o mi familia o mis hermanos son los que oyen la voz de nuestro Padre y hacen su voluntad. Bueno, aquí nuestro Melech, en la enseñanza a sus discípulos, en la oración, le empieza a enseñar, ¿no es cierto?, esta realidad. Porque en el caso de Miriam, Miriam había nacido para este propósito y le responde, he aquí su sierva. He aquí su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y nuestro Melech, el enviado y ungido, lleno del reino de los cielos, le empieza a enseñar a los discípulos la oración. ¿Cómo tienen que comunicarse ahora? Y le dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro, Elohim, que usted está en el reino de los cielos. Lo hace dirigirse, ¿no es cierto?, fuera, aunque el reino de los cielos estaba con Mashiach Yahshua, pero nuestro Melech y nuestro Padre dicen, no, está allá. Ese es el reino. Padre nuestro, usted que está en el reino, en su gloria en el reino de los cielos. Santificado es su glorioso nombre. Ese tiene una significación. ¿Cómo yo puedo santificar a nuestro Padre? Lo que habló nuestro Melech tiene una revelación. La santificación es el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre, cuando corrige a Moisés y le dice, no vas a entrar, sube al monte, por cuanto tú no me santificaste delante del pueblo. ¿Yo? ¿Y qué es lo que era? Es cumplir a cabalidad lo que nuestro Padre le dijo. Y no lo hizo así. Por cuanto no me santificaste delante del pueblo. Entonces ahora nuestro Melech, lleno del reino de los cielos, le empieza a enseñar. Santificado es su nombre, diciéndole, heme aquí nosotros vamos a oír, a ser enseñados a oír y a cumplir su voluntad. Santificado es su nombre. Venga su reino, así como vino sobre nuestro Melech, venga el reino de los cielos, y cúmplase su propósito y hágase su voluntad. Y aquí están las palabras, ¿no es cierto?, de un siervo ya, de un enviado, de un ungido glorioso, y que da testimonio en el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, nuestro Melech dice, yo nada hablo o hago por mí mismo, según oigo eso hago y hablo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que yo soy el cumplimiento de la voluntad de mi Padre que me envió. Gloriosamente, ¿no es cierto? Es extraordinario poder conocer, entender y comprender y ser enseñado por el Ruach en conocer, entender y comprender las riquezas del conocimiento de los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre y que se cumplan en nosotros y que se ejecuten los pensamientos conforme a la voluntad de nuestro Padre del reino de los cielos. Bueno, entonces vemos aquí, gloriosamente, ¿no es cierto?, que su enviado, su ungido,
Nada hace por sí mismo, según hoy eso hace el primogénito. Entonces, si nosotros vemos las Escrituras, antes de esto, vemos, ¿no es cierto?, que a Noé le fue, ¿no es cierto?, dicho, y él cumplió a cabalidad todo lo que nuestro Padre le instruye, por causa de el cumplimiento de su voluntad. Y si volvemos mucho más antes, ahí en el capítulo 2, en el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Bereshit, el capítulo 2, verso 15, nuestro Padre le entrega mandamiento a Adán. Y le dice: Adán, mira, de todos estos árboles que están aquí, ¿quién eran? De todos estos personajes que están aquí en el huerto, porque todos estos, ¿no es cierto?, son míos, todos estos árboles son los malaj, de ellos podrás relacionarte con ellos, pero mira, con ese que está allá afuera, que es el árbol del conocimiento de la verdad del reino del cielo y del engaño, porque se transformó en muerte y en tiniebla, no le pongas atención, porque lo que sale de la boca de él es muerte. ¿No es cierto? Se lo dice a Adán. Pero ¿qué pasó? Que posteriormente nuestro Padre hace nacer a Eva de la costilla. Y Eva, este enemigo, la seduce. ¿Y la seduce a través de qué? Porque el enemigo no podía entrar en el huerto, porque nuestro Padre no se relaciona con el mal, no, porque estaba cubierto. ¿Por medio de quién el enemigo se metió? A través de una serpiente arrastrándose a escondida, y le habla, ¿no es cierto?, a Eva y la seduce. Y cuando ya empieza un diálogo y ella a contestar, ya había entrado, ¿no es cierto?, porque el solo hecho de lo oír e intercambiar, porque lo que sale de la boca de este personaje mata, contamina, destruye. Y Eva, ¿no es cierto?, fue seducida, porque Eva dice: oh, árbol hermoso, codiciable, dice. Y como Adán y Eva y Adán eran uno, una sola carne, se produce, ¿no es cierto?, esta situación. Bueno, posteriormente, voy a volver ahora a Noé. Nuestro Padre empezó a reservarse siervos que oían la voz de nuestro Padre y obedecían la voluntad de nuestro Padre. Así como Noé. Varón perfecto, justo. Perfecto en sus generaciones. ¿Cuántas generaciones vivió Noé? Y que vayan a leer. En toda su vida fue perfecto. Entonces vemos el desarrollo, escudriñando las Escrituras, porque hay que leerla, hay que comérsela, hay que deleitarse, hay que rogar, y nuestro Padre nos enseña y nos revela su gloriosa voluntad. Entonces vemos en este desarrollo, vemos a muchos hombres, a muchos, a Noé, a Shem, hijo de Noé, de una descendencia, de una línea. De ahí recae, ¿no es cierto?, viene la línea Abraham. De Abraham, Isaac y Jacob. Posteriormente, ¿no es cierto?, aparece José como siervo. Posteriormente aparece Moisés y Aarón. Posteriormente aparece Josué. Posteriormente aparecen los jueces, los enviados, los Yeshua, en el libro de jueces. Todos, Gedeón, Barak, Jefté, Sansón, Débora, todos ellos, por causa del pueblo. Y aquí quiero referirme, ¿no es cierto?, que por qué causa nuestro Padre enviaba, ¿no es cierto?, a los salvadores.
porque el pueblo tenía un buen comportamiento, no, porque el pueblo entró en rebelión. Y el pueblo tenía un problema de dentro, que obedecía más los pensamientos animales que la voz de nuestro Padre para cumplir su voluntad. Entonces el pueblo era cautivo en el libro de los jueces, porque nuestro Padre los corregía y los filisteos y otras naciones los conquistaban, eso los llevaban, estaban, ¿no es cierto?, ¿cuánto? 30, 40 años cautivos, y empezaban a clamar delante de nuestro Padre. Y nuestro Padre los escuchaba y levantaba, ¿no es cierto?, a un Salvador, tal como Gedeón. Y nuestro Padre los salvaba. ¿Pero por qué estaban en esa condición? Por la desobediencia y rebelión, por ir a adorar a dioses ajenos. Y nuestro Padre es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero sin duda Él hace misericordia a millares, a los que le aman y obedecen y guardan el pacto. A los que le aman y abrazan este pacto, este compromiso del contrato en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 24. Entonces, ¿qué es lo que hacía Israel? Era infiel, tenía actos de infidelidad delante de nuestro Padre. Entonces empezaban a clamar al Padre: perdónanos porque hemos pecado, y enviaron a un Salvador. Ya, después estaban, ¿no es cierto?, varios años, nuestro Padre les bendecía, empezaban, ¿no es cierto?, a cumplir básicamente el contrato: no tendréis dioses ajenos. A la vuelta del tiempo volvían a hacer lo mismo. Entonces se empezó a reiterar, ¿no es cierto?, esta actitud del pueblo. La actitud, ¿no es cierto?, contumaz, la actitud de rebelión. Josué se los dijo cuando se despidió de ellos en su vejez, ya estaba pronto a partir. Les dijo: después de mi partida de muerte ustedes se van a desordenar y van a hacer, ¿no es cierto?, barbaridad, y así fue. Entonces sigue el cumplimiento del tiempo y aparece, ¿no es cierto?, posteriormente Samuel, conforme a la voluntad de nuestro Padre, un gran y glorioso profeta, un gran y glorioso siervo de nuestro Padre. Pero el pueblo seguía contumaz, desobediente. Incluso, ¿no es cierto?, el rey que ellos demandaban, Saúl, ¿qué hizo? Y sigue el desarrollo. Después aparece David, su siervo, su ungido. Aparecen todos los profetas hablando. Aparece Isaías. Y Isaías habla en el capítulo 1. Habla sobre Israel. Y ahí ya se había establecido, ¿no es cierto?, porque se había separado. En Salomón se separaron los reinos, tanto la casa de Israel, la casa de Judá. Una para el sur y otra para el norte. Y el hijo de Salomón empezó, ¿no es cierto?, a hacer barbaridades con el pueblo, a desobedecer la voluntad de nuestro Padre, y es por eso que, ¿no es cierto?, ellos fueron dispersados. Y empezaron a cometer barbaridades en la casa de Israel, en la casa de Judá, delante de nuestro Padre. Y aquí aparece Isaías hablando. Dice así en el libro de Isaías. Es bueno leer, es bueno de que nuestro Padre nos conceda este amor, esta necesidad de escudriñar, para que Él nos revele. Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla nuestro Padre Elohim glorioso. Crié hijos y los engrandecí, los bendije, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no tiene entendimiento, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a nuestro Padre, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
qué dice Jeremías, capítulo 11? Palabra que vino de nuestro padre Elohim a Jeremías diciendo: oíd, oíd, Jeremías, oír las palabras de este compromiso, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dice nuestro padre Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere el compromiso del contrato del pacto allá en el monte, en el Éxodo 24, las palabras que contienen este pacto, el cual mandé a vuestros padres, les ordené y hicimos y concertamos un compromiso, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría la tierra que fluye leche y miel. Y Jeremías dice: sí, Padre, amén. Y nuestro Padre me dijo: pregona todas estas palabras del compromiso del pacto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras que contienen este pacto, el compromiso del contrato de unidad de matrimonio, y ponedlos por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron, ni se humillaron, no reconocieron con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, pero no oyeron, no se arrepintieron, ni inclinaron su oído, no clamaron a mí. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas estas palabras, se las recordaré y se las pondré en su cara del compromiso del pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. En el capítulo 31 nuestro Padre decreta y establece, ¿no es cierto?, esto que hablé sobre el cumplimiento del tiempo. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice nuestro Padre, los cuales haré un nuevo pacto, un nuevo procedimiento, que es a través de mi glorioso Hijo, con la casa de Israel y con la casa de Judá, con nadie más. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, fueron infieles al compromiso del pacto, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Después de aquellos días, dice nuestro Padre, estableceré este pacto, este compromiso aquí adentro. Entonces nuestro Padre habla a través de su Hijo, después que lo llama y vuelve del desierto. Lo primero que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento y obediencia, oíd el mensaje. Arrepentido al mensaje en el cual yo proclamo a través de mi siervo, mi enviado, mi ungido. Ya. ¿Por qué nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece este propósito? Porque el pueblo andaba, ¿no es cierto?, en el orden de la voluntad de nuestro Padre. No para nada, porque nuestro Padre protesta, ¿no es cierto?, y descubre a todos estos que son igual que los antiguos, no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 23, en Juan capítulo 8, verso 31, nuestro Padre, ¿no es cierto?, los reprende y los exhorta y le dice: no, vosotros no sois hijos de Abraham, porque si fueseis hijos de Abraham, lo que Abraham hizo, lo haríais vosotros. ¿Qué hizo Abraham? Oyó e cumplió la voluntad. Oyó la voluntad de nuestro Padre e hizo la voluntad de nuestro Padre. Vayan a leer en Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante. Y le empieza, ¿no es cierto?, a decir: miren, ustedes van a conocer la libertad y la libertad, no sé, ustedes van a conocer la verdad y la verdad les dará la libertad. Y reaccionaron con ira, diciendo: ¿cómo? ¿Qué? Nosotros, ¿por qué dice que no hemos sido esclavos a nadie? ¿Vio?
había una esclavitud de dentro, en el cual nuestro Padre también tenía que vencer a ese personaje para establecer este pacto aquí. Porque ¿qué se estableció en el hombre a través de Adán y Eva? Porque los hombres empezaron a nacer mediante voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Así se transmitía la muerte, la condenación y el juicio eterno. Y habitaba en la vida que está en la sangre. Por eso los pecados se reflejaban en la carne. Entonces nuestro Padre glorioso, Él establece este procedimiento en el cumplimiento de su voluntad, introduciendo a su enviado, su ungido, su primogénito, y después lo llena con el reino de los cielos a Él, la presencia de Mashiach, y nuestro Padre estaban en el primogénito. Pero aquí su pueblo estaba en el orden de la voluntad de nuestro Padre. No, había mucha perversidad, mucho desorden, y aquí nuestro Padre lo habla, diciendo así en el capítulo 23 de Mateo. Entonces habló nuestro Melech, Mashiach Yahshua, a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la sinagoga, que todos se reúnen para leer los libros de la Torá, se sientan en este procedimiento los escribas y fariseos y también los sacerdotes, porque también hablaban de la Torá, tratando de enseñar, ¿no es cierto?, o de imponer. Y dice, y mire cómo lo escribieron aquí los traductores y los intérpretes, muy pillos. Así que todo lo que os digan, guardéis guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora lo voy a leer. Así que todo lo que os diga la Torá, las palabras de nuestro Padre registradas en la Torá de Moisés, porque a él le fueron dadas todas estas palabras, oír y obedecerlo. Pero no obedezcan lo que ellos dicen, porque ellos dicen y no hacen. Vale decir, no había que oír a estos sacerdotes engañosos, porque decían, pero no hacían. Porque ellos, estos sacerdotes, estos escribas y fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Habían mandamientos de hombre, y las ponen sobre los hombros del pueblo, pero ellos ni con un dedo la podían mover. Antes hacen todas sus obras para que sean vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas y en la sinagoga, y las salutaciones de las plazas, y que el pueblo le llame rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, Mashiach glorioso, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre, como algunos dicen, no, que este fue mi padre espiritual, una helga, ¿no es cierto? No, reconocemos al rabino, y aún han muerto, lo adoran, lo veneran. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el reino de los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach glorioso. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que viene con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de nuestro, reconociendo, ¿no es cierto?, que Él es el verdadero, que Él es el Elohim verdadero, y empiezo a dar frutos dignos de arrepentimiento en el oír y hacer su voluntad, voy a ser enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas y sacerdotes hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante del pueblo, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos y sacerdotes hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto vas a hacer largas oraciones en las casas de las viudas. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué iban a hacer en las casas de las viudas?
Ay de vosotros, escribas y fariseos, sacerdotes hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Quién era uno de esos? Saulo de Tarso. Terrible, terrible. Andaba matando, persiguiendo, en la ira, en la soberbia, ahí está, Saulo de Tarso. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensato y ciego. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, el que habita en la casa? Sigo leyendo. También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda del altar es deudor, necio y ciego. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre glorioso que habita, ¿no es cierto?, ahí su casa. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de nuestro Padre y por aquel que está sentado en la majestad del reino de los cielos. Hay de vosotros, escribas y fariseos y sacerdotes hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. ¿Cuál? El pacto. Porque cuando habla de diezmar la menta y el eneldo estaban en las instrucciones, pero aquí dice: dejáis lo más importante, el pacto. La justicia y la misericordia, bueno, eneldo, y dejáis lo más importante de la Torá, que es el pacto, y aquí le colocaron la justicia, la misericordia, la obediencia. Sí, ¿de quién? Del pacto, del compromiso. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no es cierto?, que era muy importante. Guías de ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos y sacerdotes hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia y de desobediencia. Fariseo y escriba ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que hicieron eso y mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? Nuestro Padre glorioso aquí los descubre, o sea que el pueblo andaba en rectitud, no en inmundicia, eran depravados. Poquitos fueron los que oyeron y siguieron a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre, para hacer su voluntad. Bueno, todo lo que yo he hablado aquí es para la casa de Israel y la casa de Judá. Para la casa de Israel y la casa de Judá, pongan atención. Y si algún extranjero ha sido beneficiado, ha sido porque nuestro Padre lo ha considerado, porque ese extranjero, ¿no es cierto?, se ha determinado amar a nuestro Padre, ser su siervo, guardar el pacto, abrazar el pacto del compromiso por medio de su Hijo y cumplir a cabalidad todo lo que Él nos ha enseñado conforme a su voluntad. Bueno, quisiera mencionar algo sobre todo esto que yo he hablado. Que nuestro Padre dice por medio de su Hijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y obediencia al oír la voz de la voluntad de nuestro Padre. Pero aquí dice que ellos amaron más. Nuestro Padre habla en Juan capítulo 3 del verso 16. Todo su pueblo amó más a su Padre, porque nuestro Padre por medio de su Hijo se los enrostra en la cara.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, el que está dentro de ustedes los gobierna, y hacen esa voluntad, pero no quieren oírme a mí, al que yo los hice nacer. Yo los hice nacer mediante Abraham, Isaac y Jacob. Oh casa de Israel, casa de Judá, yo los hice nacer. Pero aquí hay un detalle sumamente interesante, en el cual nuestro Meles dice, habla sobre la ciudad de Jerusalén, habla de la casa de nuestro Padre sobre la ciudad, dice que no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 se cumplió y Israel desaparece. Israel desaparece del mapa. Son todos esparcidos. Son todos. Y estamos hablando después del año 70, después de Mashiach glorioso, que él dijo, nuestro Padre se va a retirar aquí, nos retiramos de este lugar. Pero el pueblo en su porfía, los sacerdotes en su porfía, en su tenacidad, siguieron haciendo cosas y nuestro Padre dio testimonio ya que se había retirado de ese lugar. Y el año 70 se cumple y es destruido todo Israel, todo Jerusalén, todo, y fueron esparcidos todos del año 70. ¿Cuándo se cumple, no es cierto, la restitución de ellos? En 1948, hace poco tiempo. ¿Y cuánto tiempo pasó que ellos estuvieron en la dispersión? ¿Y cuántas generaciones han pasado? Que aún así esas generaciones los padres no enseñaron, ¿no es cierto?, el pacto del compromiso, las palabras del compromiso que nuestro Padre estableció con los padres, con vuestros padres, cuando los sacó de Egipto. Nuestro Padre estableció un compromiso voluntario. El pueblo de Israel con la congregación de Israel, con nuestro Padre Elohim, y nuestro Padre Elohim con la congregación de Israel. Y se sella este pacto, este compromiso, este contrato de matrimonio. Entonces nuestro Padre en su ira, porque su pueblo es desobediente, porque a su hijo lo rechazaron. A su hijo lo rechazaron. Pero poquitos fueron los que obedecieron. Poquitos. ¿Cuántos llegaron ahí al aposento alto para el cumplimiento de este nuevo pacto? 120. Entonces, así bien dice nuestro Padre que muchos son los llamados, porque todos eran llamados al arrepentimiento, no llamados, no, todos eran llamados al arrepentimiento, a reconocer a nuestro Padre Elohim por medio de su glorioso Hijo. Y todo aquel que no pusiese atención a su enviado, su ungido, nuestro Padre lo iba a cortar nomás. Por eso en Mateo capítulo 17 dice bien clarito, en la transfiguración, la que hay ahora, ¿no es cierto?, gentiles perversos allá en Israel. Fíjense en el monte de la transfiguración, ¿quién tiene tomado eso? ¿Quién tiene tomado el monte de los olivos? Muchos contextos animales carnales en la actualidad. Pero dice así, dice, el Padre ama al Hijo, estoy hablando de Juan capítulo 3 del verso 35. Nuestro Padre ama a su Hijo y todas las cosas se le ha entregado en su mano. El que obedece al Hijo se le va a conceder vida y eternidad. Pero el que rehúsa obedecer la voz del mensaje de nuestro Padre por medio de su Hijo, no verá la vida ni la eternidad, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Ya. Ok. Nuestro Padre así lo establece. Y nuestro Padre vino, ¿no es cierto?, en su entrañable misericordia para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y lo rechazaron a su Hijo. Entonces nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, esta corrección para con su pueblo. Y su pueblo fue Jerusalén fue destruida totalmente. ¿Cuántas generaciones pasaron? Desde el año 70 a 1948, cuando empezaron a volver. Mucho tiempo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si nuestro Padre, nos ponemos en
este caso que si nuestro Padre lo está haciendo volver y establecer, ¿no es cierto?, en Israel, ¿para qué? ¿Para qué está haciendo esto nuestro Padre? Con la casa de Israel, la casa de Judá, para darle, ¿no es cierto?, también el tiempo en sus muchas misericordias, el tiempo del arrepentimiento, el tiempo de reconocer al Elohim, no a través de metodología, porque si nosotros revisamos allá en Israel, revisamos en Israel y observamos Israel, hay ortodoxos, hay diferentes corrientes doctrinales que no hacen y no obedecen la voluntad de nuestro Padre, sino que obedecen a una corriente rabínica y reconocen a los ancianos. Nuestro Padre glorioso está llamando al arrepentimiento a la casa de Israel y la casa de Judá. Nuestro Padre glorioso está llamando a la casa de Israel y la casa de Judá que reconozcan por medio de su glorioso Hijo, Masías Yahshua. Nuestro Padre estableció este procedimiento por medio de su glorioso Hijo, para que a través de este procedimiento nuestro Padre le conceda este beneficio y esta gloriosa bendición de nacer de nuevo mediante la resurrección de Masías Yahshua, y se le conceda vida y eternidad para poder entrar en el reino del cielo. No hay otra forma. Entonces, todo lo que nosotros vemos, viendo, ¿no es cierto?, a través de la televisión, a través de YouTube, lo que sucede ahí en el Kotel, en la muralla, y cómo esa muralla la han transformado, ¿no es cierto?, en un acto de peregrinación y de negocios. Israel la ha ocupado, ¿no es cierto?, como negocio, porque van cientos de turistas, ¿no es cierto?, en esta actitud emocional religiosa. Oh, vamos a ir para estar en el monte de los Olivos, para estar, ¿no es cierto?, en la puerta occidental, en la puerta de acá, en la puerta allá y adentro. Pero está lleno de gentiles, está lleno de inmundicia, de contextos perversos, católico, apostólico, romano. Y perdón, católico y romano. Si usted va a revisar y va a estar todo, ¿no es cierto?, que estos se han tomado estos lugares, el monte de la transfiguración, están por los franciscanos, estos inmundos. Pero esa es la realidad. Entonces, todos los que van, los dispersos que vuelven, y esto es una... Escucha, casa de Israel y la casa de Judá. No vayas a Israel para visitar la muralla, ¿no es cierto?, de los lamentos ahí, que han armado todos estos contextos y lo han armado también a través de recursos, a través del Estado, para ir a peregrinar y a pedir peticiones de oración, peticiones, ¿no es cierto?, que necesito esto, peticiones de este otro y de este otro. Nuestro Padre no quiere eso. Nuestro Padre, ¿qué es lo que quiere nuestro Padre del pueblo de Israel? ¿A qué está llamando nuestro Padre en este tiempo a la casa de Israel, a la casa de Judá? ¿A qué está llamando nuestro Padre glorioso a la casa de Israel y la casa de Judá? A que empiecen a peregrinar para poder, ¿no es cierto?, como de una forma religiosa, y sigues viviendo tu vida, ¿no es cierto?, como tú quieras. ¿Qué pide nuestro Padre de su pueblo glorioso? Que lo amen. Primero que lo amen. Amarás a tu Padre Elohim con todo tu corazón. Y no lo hacen.
lo hacen de labios, su corazón está en otra realidad. Nuestro Padre glorioso establece en Salmo 51, tiene que ser la actitud de ir allá y diciendo: tenga usted piedad de nosotros, conforme a sus muchas misericordias, Padre Elohim, conforme a la multitud de sus piedades, borre usted todas nuestras rebeliones. Esta es la actitud de ir de oración, de un arrepentimiento delante de nuestro Padre. Láveme usted más y más de todas las maldades y límpieme de este personaje, saque este personaje de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra usted solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en su juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, aquí adentro, que se establezca la verdad, y en lo secreto me has hecho comprender conocimiento. Purifícame con hisopo y seré limpio, láveme y seré más blanco que la nieve. Hágame usted oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas usted mis maldades, Padre. Crea usted en mí una vida nueva. Créame un corazón y una vida nueva, Padre Elohim, un corazón limpio. Renueve en mí un espíritu recto por medio de la obediencia, del oír y obedecer. No me eche delante de usted y no quite de mí su glorioso espíritu. Vuélvame usted el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Entonces en eso enseñaré a los demás y a los transgresores tus caminos, Padre glorioso, y los pecadores desobedientes y rebeldes se convertirán a ti. Líbreme de homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación, cantará mi lengua su justicia. Padre, abra usted mis labios y publicará mi boca su alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, ni quieres holocaustos. Los sacrificios que nuestro Padre demanda a la casa de Israel y a la casa de Judá es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de él. Así como la oración de Daniel, para reconocer que hemos pecado, que hemos sido rebeldes, que no queremos escuchar su voz y obedecer su voluntad. Pero aquí vemos a Miriam diciendo: he aquí su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. Vemos aquí a nuestro glorioso, al enviado, el ungido: Padre, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo no hago mi voluntad, según oigo eso hago. El oír la voluntad de nuestro Padre y ejecutar su voluntad. Entonces, si voy a Israel, como casa de Israel y casa de Judá, vamos a Israel, vamos a Jerusalén, casa de Israel y casa de Judá, ¿para qué? Con un espíritu quebrantado y un corazón contrito, mirado, para arrepentirnos delante de nuestro Padre, pedirle perdón porque no hemos oído ni obedecido a cabalidad, sino que nos hemos transformado en religiosos y vamos a hacer peticiones y nuestro corazón está en otras cosas. Y colocamos estos papelitos dentro de ahí y lo hacemos, ¿no es cierto? Y hay toda una operación muy solemne, pero el corazón está muy lejos. Porque si la casa de Israel, la casa de Judá, se arrepiente y va con un espíritu quebrantado y un corazón contrito, mirado, como rogaba David, que lloraba en su cama, mojaba su cama pidiéndole perdón por esta tan grave transgresión, nuestro Padre te va a restituir y te va a bendecir y te va a dar conocimiento del reino de los cielos. Dar conocimiento de salvación, como lo dice ahí en Lucas capítulo 1 del verso 77. Porque envió a Juan para dar conocimiento de salvación. Y envió, ¿no es cierto? Al resplandor de gloria para dar conocimiento de aquel que habita aquí adentro. Para tu salvación, para tu liberación. Nuestro Padre te quiere bendecir. Nuestro Padre te quiere bendecir, casa de Israel y casa de Judá. Pero no
va a hacer y no va a ejecutar si tú no te arrepientes y no empieces a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando vayas ahí a la muralla de los lamentos, anda con un espíritu quebrantado y anda a llorar, anda a suplicar y a rogar. Y nuestro Padre te va a conceder el beneficio del perdonarte y de liberarte y hacer una obra en ti, para concederte vida y eternidad para poder entrar en el reino de los cielos. Casa de Israel y casa de Judá, cuando vayas a la muralla, a los lamentos, ve con una actitud de arrepentimiento. Ve y póstrate delante de Él reconociendo que Él es el Elohim, Él es el Padre, Él es nuestro benefactor, Él es nuestro el que nos puede consolar. Pero ¿cómo? Si no te arrepientes no te va a consolar. Si no hay un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, nuestro Padre no va porque te va a observar. Ve, ¿no es cierto? O usa la oración de Daniel reconociendo, ¿no es cierto?, que nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros ancianos y nuestros padres pecaron, no quisieron oír tu voz y no guardaron el pacto, el compromiso de las palabras del pacto, no de todos los mandamientos, estamos hablando del pacto. Ahí Daniel pedía perdón. Daniel fue llevado por la transgresión y la desobediencia del pueblo, cautivo, ¿no es cierto?, los 70 años, profetizado por Jeremías. Y fue llevado jovencito. ¿Cuánta edad? ¿Será 18? ¿Será 19? Y vio los años, ¿no es cierto?, que del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, que se cumplían 70 años. O sea, ¿cuántos años tenía Daniel? Ve y ocupa y usa, ¿no es cierto?, la actitud de Daniel. Daniel con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Padre, hemos pecado, nos hemos rebelado, no hemos escuchado y nos hemos apartado del pacto. ¿Por qué? Porque iban a adorar a dioses extraños. ¿Y qué decía las palabras del pacto? No tendréis dioses ajenos. Y nuestro Padre corrigió a su pueblo. Hoy nuestro Padre está vigente para con la casa de Israel, la casa de Judá, llamando al arrepentimiento. Ahora, si no vas allá al monte, allá a la muralla de los lamentos, ahí en tu casa lo puedes hacer. Ahí en tu casa no es necesario que vayas allá, porque nuestro Padre ya no está ahí. Nuestro Padre no está ahí en el muro de los lamentos. Son una actitud de peregrinaje, así como los católicos, religiosos que no son verdaderos. Ahí en tu casa, enciérrate en tu aposento, enciérrate en tu casa, como dice nuestro Mele. Ve y ora en tu pieza, órale a nuestro Padre, clama a Él y reconócele, Padre. Oh, el Elohim, Padre nuestro, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Hemos pecado y hemos sido desobedientes. Si esa es tu realidad, y si esa no es tu realidad y has guardado el pacto y has permanecido, bendito nuestro Padre glorioso por tu actitud delante de Él. Pero nuestro Padre está hablándole, llamando a la casa de Israel, la casa de Judá, al arrepentimiento, a que le reconozcan por medio de su glorioso Hijo, pongan atención, por medio de su enviado y su ungido, reconozcan y oren delante de nuestro Padre y reconozcan al enviado, al ungido Mashiach Yahshua, para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, que profetizó en Jeremías 31:31. Nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio, oh casa de Israel y casa de Judá. Que no todos nosotros tengamos delante de nuestro Padre un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado en temor, en el oír y obedecer su voluntad, para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre y ser agradable delante de Él, oyendo y obedeciendo. Casa de Israel y casa de Judá, los llamo una vez más. Nuestro Padre tenga misericordia y les conceda este glorioso beneficio a ustedes, el conocimiento, el entendimiento y comprensión para hacer esto delante de Él. Un gran abrazo
y nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede este tiempo de bendición. Hasta pronto.